Pony real diferente. Capítulo 4, nueva compañera de juegos. 4 nuevo compañero de juegos. Sus ojos morados emitieron una luz tenue mientras la magia hacía su efecto. Ya era bastante competente en el uso de la habilidad sin mucha preparación ni mayor concentración, por lo que podía concentrarse más en otras cosas, como por ejemplo analizar su núcleo mágico. Pero no estaba muy contento con el resultado de su análisis, ¿por qué era tan débil? No fue tan malo todavía. Después de todo, solo era un pequeño potro, por lo que debería ser obvio que su magia sería mucho más débil. Lo que realmente era un problema era cómo se comportaba su magia. Todo estaba enfocado principalmente en un solo punto que en realidad estaba cerca de su cabeza. Era diferente que con otros ponis y entendió lo que estaba pasando cuando intentó mover su magia alrededor de su cuerpo. Lo que hizo fue básicamente mover su núcleo mágico y no era lo que quería hacer en absoluto. Ya vio a otros ponis usando magia y lo que hizo fue empujar todo su núcleo mágico a la base de su cuerno, funcionó, pero no era así como debería funcionar la magia de los ponis. ¿Es esto porque Blueblot tenía una afinidad mágica tan débil que toda su magia estaba enfocada en un solo punto? Pensó Starfire con preocupación. Al final, solo había una conclusión: si quería mejorar, no podía simplemente aumentar su cantidad de magia. Necesitaba al menos extraer esta magia del núcleo, sino extenderla por todo su cuerpo. Cuanto más pensaba en ello, más parecía que los ponis terrestres en realidad tenían el mayor potencial para volverse poderosos, pero simplemente no podían usar su magia en forma de hechizos. Los núcleos mágicos eran más comunes entre los unicornios después de todo. Mientras que la magia de los ponis terrestres fortaleció naturalmente todo su físico y la magia Pegaso fortaleció varias partes dentro de sus cuerpos. Si el unicornio y la poderosa magia del unicornio son una indicación, si le pones un cuerno a cualquier pony terrestre, podría superar rápidamente a muchos unicornios normales en afinidad mágica, y ahí llegó Starfire con su magia, negándose a extenderse desde su núcleo. Si alguna vez deseaba lograr algo, necesitaba descubrir cómo abrir literalmente este núcleo para que su magia pudiera extenderse a múltiples partes de su cuerpo simultáneamente. Realmente necesitaba conseguir su propio espejo. Un año después Starfire estaba jugando con su niñera Cadence cuando un grito de felicidad llegó desde otra parte del castillo. Tenía curiosidad por saber qué sucedió cuando Cadence sonrió visiblemente al escuchar ese grito, pero ella no explicó y no tenía forma de comprobarlo, así que lo dejó reposar. Mucho había cambiado con Decol desde su primer mes en Equestria. Empezó a utilizar palabras sencillas para expresarse y a pasar mucho tiempo corriendo sobre sus pequeños cascos. Los adultos quedaron realmente sorprendidos con lo rápido que estaba creciendo, ya que parecía más un potro de 2 o 3 años y no solo un potro de 1 año. Todo el mundo siempre hablaba de lo inteligente que era. Nunca lloraba y siempre parecía entenderte y escuchaba atentamente cuando le hablabas. También era conocido por hacer levitar sus juguetes cuando Starfire decidió que no era algo que realmente debería ocultar. Después de todo, quería aprender magia en una sociedad mágica, entonces ¿por qué debería ocultar su aptitud para ello? Su capacidad también aumentó exponencialmente. Ya confirmó que su magia era abismal en comparación con otros ponis de su edad, pero con el ritmo que iba, debería alcanzar un nivel mágico común para un niño de 2 años antes de su segundo cumpleaños. Luego fue mejorando aún más y descubriendo cómo abrir su núcleo mágico. Ya hizo algunos avances en ese sentido, pero le costó mucho trabajo. Necesitaba conseguir su propio espejo, lo cual logró cuando tenía 3 meses, alcanzando cualquier espejo del castillo mientras alguien lo cargaba o acompañaba. Al final, fue la señora Sparkle quien le trajo el mismo espejo que vio ese día cuando se coló en su habitación. Ahora estaba colgado en su pared, permitiéndole observar su magia y tratando de formar volutas de magia desde el núcleo, como observó entre los otros ponis. A partir de ahora, Starfire solo pudo crear un único mechón que actuaba como una conexión entre su cuerno y el núcleo mágico, de la misma manera que lo vio con otros unicornios. Lo que observó fue que su magia se volvía mucho más débil que cuando su cuerno estaba conectado directamente al núcleo mágico, pero era lo que esperaba que sucediera. Lo que necesitaba hacer ahora era crear de alguna manera nuevos mechones que conectaran con sus cascos. Él creía que tenía algo que ver con la capacidad de los Pegasos de tocar las nubes, pero también podían hacer lo mismo con todo su cuerpo, así que tal vez tenían algún tipo de membrana mágica delgada debajo de su piel o algo así.
Necesitaba estudiarlo más, se preguntó si estaría bien pedirle a Cadence un trozo de nube usando sus ojos de cachorro entrenados y su linda voz, pero fueron interrumpidos por un joven pony que Starfire reconoció como Shining Armor. Parecía muy emocionado pero se sonrojó cuando vio a Cadence. Hola C. Cadence, te traigo buenas noticias. Mi mamá acaba de dar a luz. Ahora tengo una hermana. Exclamó tímidamente con un ligero tartamudeo. Luego agregó. Mamá quería que te dijera que no huirás de ese dual sitting que le prometiste. Dijo tímidamente mientras aún sonrojado, y Cadence se rió al escuchar sus palabras. Dígale que estaría feliz de hacerlo. Dijo y luego se volvió hacia Starfire con una sonrisa. Parece que pronto tendrás una compañera de juegos, cariño. Sé amable con ella, ¿de acuerdo? Ella dijo y Starfire hizo un lindo hurra en señal de acuerdo. Gracias Shining Armor. Nos vemos por ahí. Dijo volviéndose hacia el joven semental. Sí. Nos vemos en Cadence, dijo sonrojándose y se alejó trotando mientras retrocedía un par de veces en el camino hacia el castillo. Cadence se ríe con un ligero sonrojo ante su silueta que se aleja. Es tan lindo, murmuró en voz baja y Conrad se sorprendió de que ya tuvieran esos pensamientos el uno hacia el otro. Willy debe haber sido realmente ajena si no se dio cuenta de que algo estaba sucediendo, y esas dos deben haber sido muy malas expresando sus sentimientos si no se casaron hasta que Willy se convirtió en una joven adulta, se preguntó si su existencia tendría algún efecto adverso en la línea de tiempo. Si se hace amigo de Willy, ¿ella seguiría convirtiéndose en la princesa de la amistad? Tendría que intentar guiarla hacia su destino si surge la necesidad, pero de ninguna manera en el tártaro la abandonará o la alejará. Sería simplemente una estupidez. Willy Sparkle era una potranca adorable. Eso fue lo primero que le vino a la mente cuando la vio. Su madre la trajo un día mientras él jugaba a la mancha con Cadence en el recinto de castas. La potra estaba muy alegre y su niñera instantáneamente le tomó simpatía. Starfire la golpeó juguetonamente en el hocico, provocando una risita en la futura princesa de la amistad. En ese momento todavía era demasiado pequeña para necesitar una niñera, ya que su padre podía vigilarla, pero unos meses más tarde finalmente aprendió a caminar y antes de cumplir un año ya era demasiado para Nightlight. Con todo el trabajo que tenía en casa. Resulta que no solo era un escritor de teoría mágica y fantasía, sino que también tenía mucho papeleo que hacer, por lo que poco antes de su segundo cumpleaños, Starfire recibió un compañero de juegos para sus sesiones con Cadence. Rápidamente se volvió muy protector con la pequeña potranca. Ella era una cosita tan pequeña y linda y él decidió protegerla cuando su hermano no estaba cerca. Se divirtieron mucho juntos y a él le empezó a gustar su compañía. Parece que su cuerpo de potro realmente afectó su psíquico. Se sorprendía actuando como un niño incluso cuando estaba solo. Pero eso no le preocupaba. Mientras su razonamiento y sus recuerdos permanecieran intactos, aceptaría con gusto volver a sentirse como un niño. Sin duda sería útil para su conciencia si decidiera salir con alguien de su edad física en el futuro. Otra cosa curiosa sobre Cadence y Armor. Están constantemente haciendo esta danza de apareamiento entre ellos cada vez que él los visita, pero aparentemente son completamente ajenos a ello y ni siquiera sabrían cómo proceder si no fueran tan ciegos. Honestamente, estaba haciendo que Starfire se estremeciera, incluso si él mismo no fue mejor en su vida pasada, murió como un virgen orgulloso cuyo mayor logro fue una mamada durante la fiesta de cumpleaños de un amigo. Sin duda intentaría corregirlo esta vez. Sus estudios de magia progresaron constantemente. Ya podía formar múltiples zarcillos de magia que se extendían desde su núcleo y llegaban a cada miembro de su cuerpo. Fue su intento de recrear la magia de los ponis terrestres y hasta el momento parecía estar funcionando porque podía sentir que su cuerpo era mucho más fuerte de lo que debería ser, pero aún así era inferior al verdadero. Todavía no podía simplemente abrir su núcleo mágico para aumentar su tamaño, pero creía que los zarcillos eran un paso en la dirección correcta. Su capacidad ahora ya estaba ligeramente por encima del nivel de un niño de 2 años, lo que honestamente estaba un poco por encima de sus cálculos originales, por lo que estaba contento con el progreso, pero incluso entonces estaba lejos de alcanzar el nivel de habilidad innata que Dulig poseía en abundancia. Honestamente era un monstruo. Su capacidad mágica era al menos la de un pony de 10 años, mientras que su núcleo mágico ya estaba abierto y la única razón por la que no lanzaba rayos láser en todas direcciones es porque no formó un zarcillo que conectara su cuerno con su magia. Era algo común entre los unicornios no entrenados, observó Starfire.
Estos unicornios suelen tener dificultades con los hechizos, porque primero tienen que formar un zarcillo temporal para conectarse con su magia. Si no eres lo suficientemente competente para hacer que esta conexión sea permanente, tendrás que volver a conectarte así cada vez que intentes lanzar un hechizo. Starfall imaginó un enchufe tocando dos cables en lugar de estar enchufado. Sin un enchufe, los cables se separarían fácilmente del enchufe, pero mientras los mantengas en su lugar, la electricidad pasará. Es similar con los unicornios, pero su enchufe es más como un concepto y requiere principalmente captarlo por instinto, o tener un control y percepción de tu magia como Starfall. Ahora podría formar fácilmente esta conexión y separarla. A voluntad, así que ese no era su problema. Él creía que el enchufe de Duilig se formaría durante su examen mágico cuando apareciera Sonic Rainbow. De repente se conectaría a esa enorme cantidad de poder mágico que poseía o la explosión mágica habría causado que su magia reaccionara violentamente. Maldita sea, todo eso eran solo conjeturas. No lo sabrá hasta que vaya allí y lo compruebe por sí mismo. ¿Quién sabe? Quizás él también podría aprovechar ese Rainbow